Gracias a usted, señor ministro. Solicitamos a los miembros de la mesa principal nos acompañen en los puestos que tenemos reservados para ustedes en el auditorio para dar inicio entonces al ciclo de conferencias por una inversión inteligente. Este programa, Educando al Inversionista, forma parte de la dirección de la Unidad de Educación al Inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Como indicó el señor ministro, se retira para cumplir con otras obligaciones de carácter oficial y ya estamos listos para iniciar con nuestra primera conferencia, y para ello llamamos al licenciado Juan Manuel Martans, secretario general de la Superintendencia del Mercado de Valores, quien nos va a destacar la importancia de este sector y cómo impacta en el crecimiento y desarrollo económico de Panamá. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Para la Superintendencia del Mercado de Valores, de verdad que es muy gratificante contar con una audiencia como la de ustedes para llevar a cabo este día que para nosotros es muy importante. Este foro es dirigido a los inversionistas. Realmente el objetivo de este foro es hacer conocer a todos los inversionistas sobre difundir el conocimiento del funcionamiento del mercado de capitales, qué es una inversión en el mercado de valores, los riesgos que trae, y por ello esta charla que yo voy a empezar o voy a introducir tiene conceptos muy básicos dirigidos a los inversionistas. Por eso hemos hecho mucho énfasis en este año en que los ejecutivos de las casas, y ojalá haya sido así, hayan traído a potenciales inversionistas o inversionistas que conozcan definitivamente el funcionamiento del mercado de capitales y que lo vean como una opción definitiva de inversión para ganar algún tipo de rentabilidad diferente al tradicional sistema bancario, por ejemplo. Eso sí, sopesando y conociendo los riesgos inherentes del mercado de capitales y conociendo la adversión al riesgo que pueden tener. Entonces, para nosotros es muy importante contar con una audiencia que cuente con inversionistas y ayudarlos a conocer el tema del funcionamiento del mercado de capitales. Vamos a tener 3 charlas después, de verdad que son 3 expositores de lujo que tenemos, que nos van a hablar sobre, bueno, hay varios tópicos. Uno, como decía el licenciado Abud, el superintendente Abud, muy interesante sobre la psicología en tema de inversiones, cómo actúan los inversionistas en momentos de volatilidad o cómo generan volatilidades por conductas racionales o a veces irracionales en los mercados. Entonces va a ser muy interesante los temas de cómo prevenir los fraudes también. Muy importante en el tema de la cultura del inversionista, porque no es solamente conocer el funcionamiento del mercado de capitales, las ventajas que tiene, los riesgos, sino prevenirse de poder ser objeto de algún tipo de fraude por parte de personas que muy recurrente en por la internet, por ejemplo, tratan de defraudar a las personas. Y sobre la experiencia de Brasil en el tema de certificaciones de profesionales que se dedican a la actividad de asesorar en temas financieros, asesoramiento en planeación financiera, que es algo que en muchos países ya se requiere una certificación y a ese nivel de sofisticación hemos llegado. Bueno, como les decía, yo voy a empezar con algunos fundamentos del mercado de capitales. Realmente, pues como conocemos, algunos que estamos acá, y ojalá yo pueda de alguna manera permear en los inversionistas para que conozcan un poco sobre la diferencia del sistema tradicional de obtener rentabilidades con el sistema del mercado de valores. Pues conocemos que en el sistema financiero, la virtud del sistema financiero es que es el conductor del ahorro hacia la inversión, o de la inversión productiva hacia el ahorro, como lo quieran decir. En el sistema financiero lo que hace es que canaliza los fondos de las personas que tienen en ciertos momentos excedentes de recursos hacia las personas que los demandan. Entonces el financiero, a través de sus entidades, es un canalizador del ahorro, de la inversión hacia el ahorro. Las unidades superavitarias, que son las que tienen excedentes de recursos, y las unidades deficitarias, que son las que lo necesitan, podemos ser todos. En algún momento somos personas naturales, son empresas que en algún momento requieren recursos, en algún momento requerimos financiamiento para comprar casas, carros, para estudiar, las empresas para hacer proyectos de inversión, y en algún momento estamos en la capacidad de invertir, de tener unos excedentes que podemos invertir en el sistema financiero, bancario, mercado de valores. Pero bueno, lo importante es que conozcan que el sistema financiero, su rol principal es la de ser canalizador. Voy a poner esto aquí un poquito que no lo...
muy rápido, el sistema bancario, como sabemos, ya entrando en el sistema bancario, pues conocemos que las personas que tienen excedentes de recursos, los ahorradores, cuando uno va a abrir una cuenta de ahorros, va a poner un plazo fijo o una cuenta corriente, pues acude al sistema bancario para guardar o depositar sus dineros, y ese dinero es utilizado por las entidades bancarias para utilizar las unidades deficitarias, quienes necesitan o requieren recursos en un momento, familias, personas naturales, empresas para desarrollar proyectos profesionales, para comprar casa, carro. Y aquí lo importante que quiero que entiendan es que en este sistema bancario el que toma el riesgo es la entidad bancaria. Ustedes cuando depositan dinero en una entidad bancaria, el centralizador del riesgo siempre va a ser la entidad bancaria. Ella es la que toma esos activos como propios y los presta a las personas que los necesitan. Si los préstamos fallan, igual la entidad bancaria debe responder por esos dineros ante los ahorradores. Entonces aquí hay un centralizador del riesgo que siempre va a ser la entidad bancaria. Esa es la gran diferencia con el mercado de capitales. En el mercado de capitales no existe ese centralizador del riesgo. Cuando los inversionistas, las personas que tienen en algún momento superávit o tienen excedentes de recursos para invertirlos en el mercado de valores, los coloca directamente en quien los necesita. Aquí no hay un intermediario, una entidad bancaria que toma el riesgo centralizador del riesgo, que utiliza los recursos para prestarlos, sino que directamente se acude a las entidades que requieren en algún momento financiamiento. Y aquí entonces el inversionista toma el riesgo directamente con quien requiere los recursos. En el caso, por ejemplo, de un bono, pues sabemos que el riesgo lo tomo directamente con el emisor de ese bono. Entonces esa es, digamos, la diferencia fundamental del mercado de valores con el sistema bancario. Aquí los inversionistas adquieren directamente el riesgo con quien emite o quien requiere el financiamiento. Solo para que vean generalmente, y lo que vamos a ver, las rentabilidades usualmente o generalmente van a ser un poco mayores en el mercado de capitales. Esa es solo la parte bonita. Por supuesto que hay unos riesgos que hay que entender que se están tomando y hay que conocer los riesgos que se asumen, pero si uno ve cualquier estadística se va a dar cuenta que, o cifras del mercado, se va a dar cuenta que los fondos mutuos en general, en algún momento, sobre todo los portafolios diversificados, generan más renta que las tradicionales cuentas, y más como están en este momento las tasas, las tradicionales cuentas bancarias, certificados de depósito o cuentas de ahorro bancarias. Lo único que, pues, como les decía, esta es la parte bonita del mercado de valores, solo que hay que entender entonces los riesgos que se empiezan a asumir. Entonces es un hecho cierto, digamos, que las rentabilidades que uno puede conseguir en el mercado de valores son muy superiores al sistema tradicional bancario. ¿Quiénes hacen parte del mercado de valores? Pues hay varias agentes que intervienen en el desarrollo del mercado de valores. Básicamente vamos a empezar con los emisores, pues son los que necesitan el financiamiento o requieren capital y son los que emiten. Ahorita vamos a ver un poco, el rol de ellos. Los inversionistas, sin inversionistas tampoco hay mercado de valores, tiene que haber quien emita valores y quien los compre. Las bolsas de valores, que son los lugares donde se centraliza el negocio de comprar y vender valores. Intermediarios, que son los agentes que compran y venden valores por cuenta de clientes que son autorizados en las bolsas para actuar. Los facilitadores del mercado, que son diferentes tipos de entidades que coadyuvan en el desarrollo del mercado, como veremos ahora, las calificadoras de riesgo, los proveedores de precio, los depósitos de valores, y los reguladores, muy importantes, que son los que disciplinan y regulan la actividad, porque esto hace una actividad en la que se capta recursos y se manejan recursos de terceros, pues una actividad que requiere de una regulación especial. Pues como les decía, los emisores de valores son los que básicamente emiten las acciones, los bonos, creo que es lo más básico. Los fondos mutuos son los instrumentos más, digamos, básicos en los que un inversionista básico, no institucional, podría entrar. Básicamente los bonos son instrumentos que se usan para financiar operaciones de la empresa, las acciones son para ampliar capital de la empresa, y hay diferentes tipos de instrumentos. Esos son los bonos los instrumentos más básicos. Hay una diversidad de instrumentos en el mercado de capitales que digamos, son mucho más sofisticados, pero por supuesto, dependiendo de los inversionistas,
no todos podrán entrar en instrumentos muy sofisticados, pero básicamente este es el rol de los emisores de valores. Los inversionistas, que son los que realizan la inversión, y como lo vemos ahí en el sentido económico, una inversión es una colocación de capital con la intención de obtener o con el propósito de obtener una ganancia futura. Esa ganancia no necesariamente se puede materializar, es aquí donde entran los riesgos, riesgos inherentes a la operación, pero lo importante es que eso es lo que denominamos una inversión en el sentido económico. Los inversionistas son quienes realizan esta inversión y los que esperan obtener una ganancia o rentabilidad en un corto, mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de inversión. Hay inversionistas institucionales, que como les decía, son inversionistas que compran instrumentos mucho más sofisticados, pueden asumir más riesgos y no necesitan una asesoría tan básica como la necesitan los inversionistas no institucionales. Los inversionistas, personas naturales, generalmente al ser un poco sofisticado, por lo menos el conocimiento del funcionamiento del mercado de valores, van a requerir una asesoría por parte de los operadores, de las personas que compran valores por cuenta de ellos. Pues las bolsas de valores, como saben, es el recinto donde en los mercados que llamamos mercados organizados, en las bolsas de valores es donde se lleva organizadamente la negociación de compra y venta de valores. La compra y venta de valores, pues por supuesto no es algo que se haga de manera desordenada en la calle, eso tiene que ser organizado y el recinto típico o usual donde se hacen este tipo de operaciones son las llamadas bolsas de valores, las cuales son entidades generalmente privadas y cuyos accionistas en un principio digamos que eran los mismos puestos miembros de bolsa, de las bolsas que operan, pero eso ya ha ido cambiando a lo que llamamos el concepto de bolsas desmutualizadas. Hoy día las bolsas, sus accionistas son muchas más personas o entidades del sistema financiero, no necesariamente se limita a los operadores de la bolsa en sí. Los intermediarios son las personas que actúan por cuenta de los inversionistas en la bolsa y es muy importante el rol que ejercen ellos, porque en términos generales ellos son los agentes que están vinculados a la bolsa y son las personas autorizadas para ir a una bolsa a comprar o vender valores por cuenta de un inversionista. Si usted quiere comprar un bono, una acción en la bolsa de valores de Panamá, por ejemplo, usted no puede ir a la bolsa a tocar la puerta ya que le vendan un bono o una acción, tiene que hacerlo a través de un agente autorizado que será lo que llaman un corredor de valores. Nosotros lo dicen comisionistas, una casa de valores que son los puestos de bolsa que son los que van a hacer la transacción por usted. ¿Y por qué la van a hacer por usted? Porque obviamente requiere un nivel de expertise, digamos, acudir a este mercado para comprar y vender de acuerdo a los mejores intereses de los clientes. Entonces, el papel fundamental de ellos es comprar y vender valores por cuenta de los clientes. Lo pueden hacer por cuenta propia también, aunque inicialmente y hoy día son muy activos en cuenta propia que comprometen sus propios recursos, pero lo importante es que conozcan que como inversionistas siempre hay que ir a través de un agente autorizado en la bolsa que se pretenda actuar. Bueno, como les decía, pueden actuar también por cuenta propia siempre y cuando tengan el suficiente capital para hacerlo, pues porque de alguna manera comprometen su operación y su capital al hacer operaciones por cuenta propia. Es muy importante esto y que los inversionistas deben tener claro, las obligaciones de las casas de valores son de medio y no de resultado. ¿Qué se refiere a eso? Son de medio porque la casa siempre tiene que actuar de acuerdo a los mejores intereses de los clientes, del inversionista, pero jamás puede garantizar un resultado final de la operación o de una inversión. ¿Por qué no se puede garantizar? Porque depende la rentabilidad o el resultado final depende de los factores externos y aquí es donde entra la volatilidad del mercado. Factores externos pueden ser que de alguna manera el mercado baje y entonces el inversionista no tenga la rentabilidad esperada o incluso en títulos de deuda como un bono que el emisor que emitió ese bono entre por ejemplo en una situación de iliquidez y entre en un periodo de impago por ejemplo de estos bonos. Entonces lo que quiero decirles es que el profesional va siempre a ejecutar sus actos o sus actividades de acuerdo a los mejores intereses del cliente, el inversionista, pero no jamás podrá garantizar y el que le garantice un resultado final está simplemente diciéndoles algo que no puede pasar. Un intermediario jamás puede garantizar una rentabilidad, o sea, se espera una rentabilidad, pero no puede garantizar el resultado final. Por supuesto, ahora en cuentas de inversión es muy importante, deben definir el perfil de riesgo del inversionista. No todos los inversionistas tienen el mismo
perfil o tienen la misma adversión al riesgo. Hay personas con mayor nivel patrimonial que pueden asumir más riesgo que otras personas que no lo pueden asumir, dependiendo también de la edad, por ejemplo. Entonces es muy importante que el profesional, el agente, defina el perfil del riesgo del cliente, del inversionista, para poder tomar sus mandatos. No puede jamás por ejemplo, un agente de bolsa recomendarle a un inversionista, a una persona de 80 años, invertir en instrumentos complejos, en acciones cuya volatilidad, están expuestas a una volatilidad bastante grande, por cuanto el riesgo es muy alto para una persona de esa edad o una persona con recursos limitados. Entonces es muy importante este tema de definir el perfil, y la Superintendencia del Mercado de Valores en sus funciones de inspección es muy seria en este tema de corroborar que los operadores de bolsa siempre definan el perfil de los inversionistas, de los clientes. Bueno, estas son otras actividades que no me voy a detener mucho en esto, que hacen las casas de valores. El corredor de bolsa es la persona natural con la que generalmente trata el inversionista, es la persona que de alguna manera brinda una asesoría. Un inversionista básico o sencillo, no institucional, va a tener una relación con un corredor que es el que le va a prestar algún nivel de asesoría en cuanto a sus necesidades y en cuanto a su perfil de riesgo. Este corredor de valores es la persona que siempre trabaja y está vinculada a una casa de valores, y es la que va a llevar la relación, digamos, con el cliente o con el inversionista. Estos agentes corredores deben realizar siempre un examen de aptitud. No es cualquiera que puede ser corredor. En Panamá, específicamente para ser corredor de bolsa, analista y corredor de bolsa, debe pasar un examen. Cada país, generalmente los países ponen diferentes tipos de certificaciones, pero son personas que tienen que tener un nivel de conocimiento técnico en la materia, porque tienen que tenerlo, y por supuesto una actitud técnica y moral muy alta. La responsabilidad fiduciaria, bueno, esta es una responsabilidad no solo de los corredores de la casa, siempre deben procurar operar de buena fe y siempre de acuerdo a los mejores intereses de los clientes. Es un precepto básico de los cuales siempre la superintendencia también vela, porque las casas siempre actúen de acuerdo a los mejores intereses de los clientes y no privilegien primero sus derechos antes o sus beneficios antes de los clientes. Como les decía, estos son otros entes que participan en el mercado, que facilitan el mercado, que son necesarios para el desarrollo del mercado, que son los depósitos de valores, que es donde se depositan los valores, se custodian; las cámaras de compensación, que es donde se lleva a cabo la compensación y liquidación de las operaciones, que es un tema un poco complejo, es un tema que se lleva a cabo generalmente dentro de las bolsas; las calificadoras de valores, que son los que emiten algún tipo de criterio en cuanto a la posibilidad de impago de, por ejemplo, instrumentos de deuda, de bonos, que es muy utilizada por los inversionistas en mercados más desarrollados; market makers, que son los que hacen mercado para cierto tipo de instrumentos, siempre garantizan la punta de compra o de venta para cierto tipo de instrumentos, que ha funcionado muy bien en mercados más desarrollados. En Panamá tenemos un programa, como le decía el superintendente Abud, un programa de mercados para títulos de deuda panameña que se está desarrollando de manera bastante efectiva en la Bolsa de Valores de Panamá. Proveedores de precios, una figura nueva de la Ley 67 del año 2011, que lo que pretende es que ante instrumentos ilíquidos, que básicamente esa es la característica de nuestros mercados, dan un precio lo más aproximado, un precio aceptable, un precio podríamos llamar de mercado, en cuanto a instrumentos que no tienen una cotización permanente. Y bueno, otros agentes del mercado. ¿Qué hace la Superintendencia del Mercado de Valores con respecto a todas estas actividades que hemos visto? Bueno, básicamente la función de la Superintendencia del Mercado es, primero que todo, reglamentar la actividad. Como saben, este tipo de actividad, al manejar recursos, igual que la actividad bancaria o las actividades financieras, generalmente no son de libre realización en ningún lado del mundo, tienen cierto nivel de intervención, si lo queremos decir, de parte del Estado, porque al manejar recursos del público tiene que haber una intervención sobre las actividades que realizan esta gente. Entonces, la Superintendencia del Mercado de Valores básicamente lo que hace es regular estas actividades a través de las normativas que emite la superintendencia, pero las emite no porque las inventa, sino que simplemente tiene como marco la Ley del Mercado de Valores, que es la que legalmente nos permite reglamentar entonces las actividades que desarrollan los participantes del mercado.
autoriza, muy importante, a los agentes que hacen parte del mercado. No cualquier persona puede hacer parte del mercado de valores. Cualquier casa de valores, asesor de inversión que pida licencia para actuar en el mercado de valores debe pasar unos exámenes o revisiones sobre su solvencia moral y financiera, y debe tener una adecuada capacidad y técnica, infraestructura técnica. La supervisión, que yo diría que es la columna vertebral de la superintendencia o de cualquier ente regulador, no solo basta con emitir normas. Eso es una condición necesaria, pero no la única. Lo más importante es verificar que esas normas se cumplan. Eso es lo más importante. Nada serviría emitir normas y ya, pues dejarlas ahí a ver si se cumplen o no. La función más importante de un regulador, de un supervisor, es precisamente, como su palabra lo indica, supervisar que todas esas normas se cumplan. Ese es nuestro rol principal en cuanto a supervisión. Y en el caso, sobre todo en el caso de los agentes que manejan dinero, las casas de valores, diría yo, los fondos de inversión, y en el caso de los emisores de valores, supervisar que toda la información de estos emisores sea publicada. Este es el rol más importante de la entidad como supervisor. Otro componente importante es el sancionatorio. Definitivamente, y lo vemos todos los días, no es algo que pasa aquí solamente, ni que pasa en la región, pasa en todos lados. En los mercados más desarrollados siempre hay gente que incumple las normas, que hacen daño al mercado. Estos mercados, sobre todo el mercado de capital, es un mercado que funciona, la base fundamental es la confianza. Y si agentes del mercado destruyen la confianza, pues el mercado se viene abajo. Entonces siempre es muy importante el elemento sancionador, porque hay que corregir a las personas o a las entidades que traten de destruir la confianza en el mercado o que incumplen las normas del mercado de valores. Esto es un elemento que trata de ser disuasivo para evitar este tipo de conductas y seguir imprimiendo seguridad al mercado. La educación al inversionista es muy importante. Eso es uno de los pilares de desarrollo y crecimiento del mercado. Parte de los obstáculos que ha tenido el crecimiento del mercado de valores, no diría solo en Panamá, sino en la región, puede ser la falta de conocimiento por parte de los inversionistas, del público en general, de los fundamentos del mercado y de las opciones que da el mercado, tanto para invertir como para financiarse. Y al final, todo con el objetivo de proteger al inversionista, que es nuestra principal función. Nuestro principal objetivo es proteger siempre al inversionista, mantener la confianza en el mercado y velar por que existan condiciones de seguridad y transparencia en el mercado de valores. Solo para que conozcan un poco la estructura, la naturaleza de la superintendencia cuenta con una junta directiva que cuenta con 7 miembros. Básicamente la función de la junta directiva es emitir esta norma, esta regulación, como les decía, de acuerdo, siguiendo la ley de valores, emite y reglamenta la ley, las actividades del mercado, los participantes que actúan en el mercado, y ve en apelación, muy importante también, en apelación ve los actos o algunos actos que emite el superintendente, lo ve en apelación o es susceptible el recurso de apelación por parte de la junta directiva. Entonces, esta es la estructura, una junta directiva, el superintendente que con su staff y con sus direcciones operativas lo que se encarga es de supervisar y sancionar a todas las personas que así que se necesite sancionar, pero básicamente ya las otras funciones de supervisión, sanción y educación corresponden ya al superintendente y todas sus áreas operativas. Ya para cerrar un poco y empezar con vamos a hablar un poco de las cifras del mercado de valores. El mercado de valores, como comentó también el licenciado Abud, es un mercado que ha tenido un crecimiento bastante pronunciado en los últimos años. Panamá se ha venido perfilando definitivamente como un hub o como un centro de prestación de servicios financieros. El mercado de capitales no ha escapado a esto. Aún falta más por desarrollar, hay ciertas cosas que hay que afinar, pero definitivamente las cifras por sí demuestran un crecimiento bastante pronunciado del mercado de capitales, y es algo que tenemos que seguir incentivando, pues como sabemos, para llegar nosotros a tener un sistema financiero de primer mundo, tenemos que tener un mercado de capitales con un nivel de desarrollo igual, por lo menos al sistema bancario. No es posible tener un sistema financiero desarrollado con una diferencia muy grande entre un sistema bancario, por ejemplo, y un mercado de capitales. Así que
Bueno, voy a pasar muy rápido con las cifras para que veamos de por sí el crecimiento del mercado en los últimos años. Bueno, en cuanto al Producto Interno Bruto de Panamá desde el año 2008 al 2012, pues esto lo que demuestra es la franja verde, es el crecimiento en el PIB de la intermediación financiera. La otra son otras actividades económicas, pero la actividad financiera ha venido en crecimiento, toda la actividad financiera, toda incluyendo bancos, seguros, cooperativas, en los últimos años. Entonces vemos que hay un crecimiento y siempre hay muchas más actividades financieras. Casas de valores, empezamos en el año 2000 con 20, hoy día hay 85 casas de valores. Con una sola casa en el año 2001, hoy día estamos por 45 asesores de inversión. Las gráficas de por sí muestran el crecimiento de estos dos operadores del mercado muy importante. Estas son las transacciones que hasta junio de 2013 llevan las casas, el ranking de las casas por transacciones. Este año hemos tenido sí alguna baja en el tema de transacciones este año comparado con los otros años, pero de todas maneras siguen siendo significativas. Este es el total de activos corrientes y no corrientes administrados por las casas de valores, donde vemos que repuntan las casas de valores, bancos con licencia de casa de valores, pero refleja un crecimiento del 30% en los dos últimos años en cuanto a los activos administrados. Utilidades de las casas de valores también han tenido un crecimiento, vuelve también los bancos con licencia de casa de valores a ser las que mayormente son las que tienen estas utilidades. Este es el número de clientes de los asesores de inversión que son los que asesoran a las personas que requieren algún tipo de asesoría para invertir en el mercado de valores. Unos 486 clientes locales. Vemos que por supuesto al ser un hub como les decía, es un centro de prestación de servicios financieros internacional, la mayoría de clientes son extranjeros y estos son los países de donde provienen estos clientes. Este es el total de activos de los asesores de inversión, como han venido subiendo en los últimos años, y las utilidades también, aunque mucho menor que las casas de valores, han tenido un crecimiento en los últimos años. Los fondos de pensiones, que son los fondos de pensiones voluntarios privados, que son distintos, por supuesto, a las pensiones obligatorias, han tenido también un crecimiento bastante acelerado en los últimos años. Hay solamente dos entidades que prestan este servicio de pensiones voluntarias privadas en Panamá, pero miren, empezamos en el año 2000 solamente con unos 5.900 afiliados y en el agosto del 2013 ya es más de 10 veces esa cifra, lo que refleja que cada vez más personas ponen recursos en estos fondos de pensiones con el objeto de tener una pensión adicional a las pensiones obligatorias o las pensiones del Seguro Social. Vemos que la mayoría de las personas que ponen su dinero en estas entidades de pensiones son personas en plena edad productiva laboral, personas entre los 30 y 44 años. Los afiliados, bueno, este es el porcentaje de afiliados con respecto a la población económicamente activa. Vemos también un crecimiento, como más personas se van afiliando a los fondos de pensiones. Estos son los activos administrados. Cerramos el año, agosto del 2013 ya llevaban 315 millones de dólares administrados por cuenta de estos fondos de pensiones, cuando en el año 2004 apenas eran 11 millones de dólares. Estas son la composición de los fondos administrados, que básicamente lo que se refiere a esta gráfica es a los instrumentos en los que invierten estos fondos, que básicamente son instrumentos, los que están en rojo, de instituciones financieras, tanto bonos como depósitos de las instituciones financieras e instrumentos de otras instituciones no financieras. Rentabilidad de los fondos muy importante ha tenido, podemos ver que en promedio en los últimos años un 6%, muy por encima pues, de los rendimientos de, por ejemplo, un plazo fijo bancario. Estos son los administradores que han venido creciendo. Los administradores, los que administran fondos mutuos de inversión, han venido creciendo también. No tenemos muchos en Panamá, pero bueno, lo que refleja de todas maneras la gráfica es el crecimiento de este tipo de entidades. Estos son los activos, capital, ingresos que manejan estos administradores de inversión, los que administran los fondos de inversión, que vemos que también tienen un crecimiento importante en los últimos años.
Las sociedades de inversión nos referimos a los fondos de inversión como tal, que también ha tenido un crecimiento. Tenemos en este momento unos 28, 29 fondos de inversión con respecto a 9 que se tenían solamente en el año 2000. Este es el patrimonio administrado por año, esto no es acumulativo. Y bueno, como decía también el licenciado Abut, este es para finalizar ya el tema de las emisiones inscritas. Como hemos visto, mire, hemos tenido un incremento bastante significativo de los valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. Este año nosotros pensábamos efectivamente que no íbamos a tener un crecimiento o íbamos a tener un decrecimiento con respecto al año 2012, pero ya para este año ya tenemos perspectivas de cerrar el año con unos 3.500 millones de dólares en valores registrados. Lo que al final lo quiero mostrar es que refleja un crecimiento en las entidades o las empresas que se financian a través del mercado de valores y que utilizan el mercado de valores como una opción de financiamiento. Básicamente la mayoría de emisores provienen del sector financiero, eso es una realidad. Después le sigue el sector industrial, conglomerados, inmobiliario, pero básicamente el sector financiero es el que aglutina la mayoría de los emisores. Y estos son los títulos de valores registrados. La mayoría de títulos de valores registrados son títulos de deuda. Definitivamente quisiéramos tener más acciones, es una tarea un poco compleja. Hemos tratado estos temas de educación del inversionista también, que uno de sus objetivos es incentivar a empresas, sobre todo empresas familiares, a que emitan acciones en el mercado, pero bueno, básicamente lo que refleja esto es que la mayoría de emisores lo que hacen es emitir títulos de deuda, instrumentos de deuda como BCNs y bonos. Bueno, estas son las calificadoras de riesgo, llevamos 8 en este momento. Y bueno, básicamente estas cifras lo que muestran es un crecimiento del mercado en general. Lo que les quería comentar es que definitivamente el mercado de valores es una opción, tanto en el financiamiento como en la inversión, y lo que queremos es que más personas vean al mercado de valores, en el caso de los inversionistas, como una opción de generar algún tipo de ganancias, de utilidades diferentes al tradicional sistema bancario de plazo fijo, de cuentas de ahorro. Y cooperativas, donde aquí hay unas muy buenas opciones de obtener rendimientos a corto, mediano, largo plazo, eso sí, conociendo los riesgos, sopesar los riesgos y los riesgos inherentes a este tipo de actividades. Así que, bueno, con esto yo concluyo mi charla y les doy las gracias a todos ustedes.